para eso ya está con nosotros nuestro terapeuta holístico, José Luis Segura. Bienvenido, maestro. Hola, ¿Cómo Lili. estás? Qué Buenos gusto, días. contento de ¿Qué estar tal, aquí. José Luis? Buenos y bueno, días. La energía, la luz, las estrellas. Por lo regular hablamos de los planetas, de Marte que rige Aries, el Sol a Leo, etcétera. Pero en el universo, ¿sí? Todos nos apapachamos y hay unas estrellas muy lejanas, tan lejanas que pareciera que no se movieran, pero sí se mueven. Pero como están tan lejanas, se les llaman estrellas fijas. Estrellas fijas. Porque tardan mucho en moverse. Ajá. Estas estrellas están a unas distancias de años luz tremendas. Pero para el amor, para el apapacho, para la energía, eso no es un impedimento e influyen. Inclusive, muchos astrónomos y astrólogos se han dado a la tarea de sentir estudiar esa energía y saber que esas estrellas te emanan energía que te van a ayudar a despertar tus dones o cualidades. Vamos a saber cómo estas estrellas, cómo se llaman y además cómo influyen. ¿Te parece bien? Muy Ok, bien, nos a parece ver, perfecto. Por ejemplo, Veamos. hay una estrella que se llama Alferat. Esta estrella Alferat, su vibración es de Venus y Júpiter y le da a Aries el don de la multiplicación. Perdón, esto es, todo lo que Aries siembre con esta estrella, si se pone en armonía con esta estrella, se va a multiplicar. ¿Y también con hijos o qué? Con todo, sí. el dinero. No, espérate, sí. Si un Aries tiene esta estrella, nosotros los astrólogos checamos si tiene esta estrella y entonces se va a multiplicar en hijos o en negocios. Pero ¿cómo saben ustedes los astrólogos? En la O sea, carta astral aparece. Sí, por la posición. Por ¿verdad? Tiene la una hora, posición todo por esto- el todo día, esto. mes, año, lugar y la hora. Ah. Y entonces todo lo que siembre ese Aries se va a multiplicar. Por eso Ya. es muy importante que sepan si tienen esta estrella y entonces tú sabes si multiplicas hijos o negocios o riqueza, lo que tú Lo que quieras. quieras. Wow. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, Tauro tiene una estrella que se llama Jamal, pero tiene la vibración de Marte-Saturno y entonces desde bebés, estos niños y niñas que tienen a Tauro, a esta estrella Jamal, van a ser prudentes. Hay niños muy prudentes, adolescentes muy prudentes, gracias a que tienen la influencia de esta estrella. Capella se llama la estrella de Géminis, que tiene vibración de Marte-Mercurio y le da éxito en los negocios. Oye, sí está muy buena esa Fíjate, estrella. muy buena, ¿verdad? Así es. Cáncer. Esta estrella es una de mis favoritas. ¡Qué bueno! Sirius. A ver, dígame. Sirius. Tiene la vibración de Marte y Júpiter. ¿Y qué crees? Le da al nativo o a la nativa bondad, ¿En serio? bondad de hogar, bondad de familia. Y entonces eres De apreciado. por sí dicen que la gente de cáncer es así, ¿no? Como Hogareños. de Hogareña, pero hay mucha familia. bondad, te apoya Sí. la familia siempre. Muy ¿sí? bien, Muy mira. bien. Otra estrella, Regulus, que es la estrella para Leo, la vibración es de Marte, Júpiter, y le da a los niños, jóvenes Leo, dominio propio. Y eso les ayuda a Importantísimo. destacar desde la escuela. Claro. Virgo, su estrella de Virgo se llama Sosma. Y esta estrella tiene la vibración de Venus-Saturno, dándole a los de Virgo el don de sanar con amor a los de Virgo. Ándale, o sea, que siempre esté sano. tenemos, Bueno, no, con él amor. tiene el don Sí. de sanar. A otras personas. Enfermeras, médicos, correcto, psiquiatras, psicólogos, etcétera. Libra, amigos de Libra, ustedes tienen una estrella que se llama Foramen. Esta estrella Foramen tiene la vibración de Júpiter y Saturno y le da a los que tengan esa estrella equidad mental, que es muy importante, Hombre. ya que Libra cae en la indecisión. Con esta estrella logran equidad mental. Y bueno, otra estrella padrísima, ¿verdad? Es Acrux. Acrux, que tiene que ver con Escorpión y su vibración tiene que ver con Júpiter, el benévolo mayor, que le va a dar a Escorpión prosperidad y abundancia. Hará falta la prosperidad y la ¿Cómo abundancia. no? ¿Qué Maestro, te esas parece? estrellas están muy lejanas. Lejanas. O sea, Fíjate, años luz. un año luz es más de 9 billones No, de kilómetros. hombre, ¿cómo saben que existen? Bueno, Sí. ahí están Esa es la los per- aparatos Claro. de la NASA y todo eso. Es Lejísimos. maravilloso.
Maravilloso. A lo mejor hasta hay vida en esas estrellas. Puede Pues ser. No sé, algo, dicen un que tipo, cuando ¿no? tú estás viendo la luz de esas estrellas, esa luz... Que hasta ya se apagó algo así. Exactamente. Igual ya ni Fíjate. existe esa estrella. Fíjate Claro, qué porque magia. nos llega... De la distancia en la que están. ¿Qué? Es Un impresionante. fenómeno maravilloso Nuestra del mente universo. no lo puede No, captar. claro. Por eso, la luz y la energía que tenemos en este momento hay que aprovecharla. Sí. Por favor, al máximo. Sí, Y me sí, falta todavía Sagitario, otra estrella maravillosa, Antares. Antares tiene la vibración de Marte, Júpiter y le da a Sagitario el don de gobernar. Muy bien. ¿Sí? Mira, Para Acuario, interesante. a Acuario hay una estrella que se llama Voz. Por ahí hay un perfume o marca. Sí. Voz. Ah, De ahí tomaron el nombre, de esta estrella. Ah, ¿sí? Sí, Acuario, su estrella Voz, tiene la vibración Saturno-Venus y le da una mente brillante a Acuario. Y Ajá. por último tenemos a Piscis, una estrella que se llama Scat. Esta estrella Scat tiene vibración de Saturno-Júpiter y a nuestros amigos de Piscis les da dones espirituales. Y por supuesto que nuestros amigos de Capricornio también tienen estrella. Sí. Como tú decías, me llegó tarde la luz, me llegó tarde, pero aquí está la luz, la estrella de Capricornio, una excelente estrella, Vega. Vega tiene vibración Venus-Mercurio y él le da el don de la palabra. Vega hasta sale en una película. Así es, la estrella, Estrella Vega. Vega. Sí, 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 que la sí. analicen y que está años luz. ¿Qué Está te parece? increíble esto de Bueno, descubrir. hay que valorar la energía. Muy bien. Por Sí. favor, muchas gracias. Gracias Y lo a ti. mejor, Maestro. disfruten sus estrellas. Claro que sí, hay que pues bañarnos de luz. Es correcto. Claro es que correcto. sí. Muchas gracias.